Abrazos fraternos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Estamos listos para continuar con el estudio del Sermón del Monte. Hoy nos corresponde analizar el versículo 18 del capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Pero antes, daremos lectura desde el versículo 17 hasta el 20, donde dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas, cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como dije antes, nuestra atención estará centrada en el versículo 18, donde dice: Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Señor Jesucristo reconoce la infalibilidad y la autoridad absoluta, total de la Sagrada Escritura. Y está enseñando a sus discípulos que la Escritura del Antiguo Testamento no perecerá. No perecerá ni siquiera una jota, una tilde, una coma, sin que antes se cumpla todo lo que allí está escrito. Pasará el cielo, la tierra, pero la palabra, la Escritura, no pasará. Ella permanece para siempre. Y permanece para ser cumplida. Se cumplirá absolutamente todo lo que allí está escrito. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8 dice: Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No tiene fecha de vencimiento. Permanece para siempre la palabra del Señor. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento permanece para siempre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, viniendo a este mundo, vino para darle cumplimiento a la ley, a la escritura del Antiguo Testamento. Cuando Cristo Jesús muere en aquella cruz, allí se estaba cumpliendo la ley. Se estaba cumpliendo la escritura, lo profetizado. Así que nuestro Señor Jesucristo enfáticamente le da realce y el lugar que la palabra de Dios tiene. Es autoridad absoluta, es infalible, es santa, es perfecta. La palabra de Dios es tan eterna como el mismo Dios es eterno. Ahora, mire que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 39 dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El énfasis que hace nuestro Señor Jesucristo es: estudien las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué escrituras se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando dice escudriñen las Escrituras? A la ley, a los profetas, a los salmos. A eso se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. No tengan la Escritura de adorno, está diciendo. No la tengan escondida, no se conformen con solamente escuchar a los rabinos. Escudriñen, estudien ustedes mismos, percátense, cerciórense por ustedes mismos de lo que dice la Escritura. Ellas dan testimonio de mí. ¡Qué interesante! De verdad se me despeluca el cuerpo pronunciar estas palabras y que están escritas en la Sagrada Escritura. Lucas capítulo 24, versículo 27 registra este acontecimiento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Está refrescándoles la memoria nuestro Señor Jesucristo a ellos. Y les dice: recuerden que cuando yo estaba con ustedes, les mencioné que yo tenía que ser crucificado.
Empezó a citarles los salmos, los profetas y la ley, para que ellos recuerden todo lo que Jesús había pronunciado antes. Apreciado hermano, amada iglesia, el énfasis en ese versículo 18 del capítulo 5 del Evangelio según Mateo es que la ley, la escritura, no va a pasar desapercibida sin que se cumpla toda ella. Toda la palabra de Dios se tiene que cumplir. Cuando habla de la ley o de las escrituras, está hablando de la ley, de la escritura antigua. La Biblia registra que Felipe le estaba predicando a un eunuco. Y cuando le predicaba al eunuco, Felipe le citaba las escrituras del Antiguo Testamento. Constátelo, por favor, en Hechos capítulo 8, versículo 32 al 35. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Estaba Felipe cumpliendo la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Estaba anunciando el evangelio de salvación. Y para predicar el evangelio de salvación al eunuco, estaba citando las escrituras. ¿Qué escrituras eran las que estaba citando? El Antiguo Testamento, a los profetas, la ley y los salmos. Y está diciendo: querido eunuco, el Cristo del que hablaban los santos siervos del Señor en el Antiguo Testamento es al que crucificaron, que murió, pero que resucitó al tercer día de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Él es el inmolado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino, derramó hasta la última gota de su sangre para perdón de nuestros pecados. El eunuco no soportó más, no resistió más la presencia del Espíritu Santo. Y lo maravilloso de la palabra de Dios, que por tantos años cargaba para arriba y para abajo, pero no se había percatado de lo que citaba la Escritura. Entonces quiso bautizarse. Ahora, también la Santa Biblia registra que cuando el apóstol Pablo le predicaba a los hermanos de Berea, ellos diligentemente comparaban lo que predicaba el apóstol Pablo con las Escrituras para ver si esto era así. Esto está registrado en Hechos capítulo 17, versículo 11, donde dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El apóstol Pablo continuaba con la misión que el Señor le había encomendado, y en esta ocasión estaba predicándole a los hermanos de Berea. Pero los hermanos de Berea tenían una gran buena costumbre: comparar todo lo que decía el apóstol Pablo con las Escrituras para ver si es que lo que predicaba el apóstol era verdad o era falso. Pero ¿qué escritura era la que abrían los hermanos de Berea? La ley, los profetas, los salmos, la escritura del Antiguo Testamento. Esa era la escritura que abrían los hermanos de Berea para comparar si es que lo que predicaba Pablo era verdad o era mentira. No había otra escritura, mi hermano, amada iglesia. Y los hermanos de Berea son un reto, un desafío para el pueblo cristiano contemporáneo, donde existe tanta negligencia, pereza, descuido para el estudio de la Sagrada Escritura. Solo se conforman con asistir a los cultos, cantar, escuchar al predicador, regresar a la casa, guardar la Sagrada Escritura hasta el próximo servicio, y así la rutina continúa. Es por eso que luego son víctimas de engaño,
de palabreros, de cuenteros. Querida iglesia, sacúdete. Acepta la amonestación, la exhortación en este momento y toma el desafío de empezar a estudiar la Sagrada Escritura para que así seamos instruidos con la palabra del Señor. Es un gran ejemplo el de los hermanos de Berea que comparaban todo lo que predicaba el apóstol Pablo con las Escrituras. Ahora, el apóstol Pablo también le está enseñando al pastor Timoteo, y en el capítulo 3, versículo 11 hasta el 17 de segunda de Timoteo, dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desde la infancia, desde la niñez, el pastor Timoteo había sido instruido en la Sagrada Escritura. Su abuela Loida había cumplido fielmente con la instrucción en las Escrituras de su nieto. Pero ¿qué escritura era la que utilizaba la abuela Loida para instruir a su nieto? La escritura del Antiguo Testamento. La ley, los profetas, los salmos, esa era la escritura que había utilizado la abuela Loida para instruir a su nieto Timoteo. Y nuestro Señor Jesucristo hace mención en Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apreciada iglesia, debemos estar conscientes que por practicar la ley nadie se podía salvar. La ley no ha podido salvar al hombre. La ley no ha podido perdonar al hombre de sus pecados. Más bien la ley nos condena. La ley nos enseña, nos hace ver que es malo robar, mentir, tener falsos dioses, etcétera. Eso nos hace ver la ley. Pero no nos salva la ley, por más que se sacrificaran toros, bueyes, por más que se sacrificaran animales, se derramara sangre de animales, con nada podíamos ser salvos. Pero todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, al Cordero de Dios, a nuestro amado Salvador. Todo apuntaba a que un día vendría nuestro Señor Jesucristo para morir en una cruz y de esa manera perdonar nuestros pecados con su sangre derramada en aquella cruz. Hoy usted y yo tenemos salvación. Hoy gozamos de la salvación en Cristo Jesús por el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Y nuestro Señor Jesucristo ha dicho: no pasará una jota, una tilde sin que se cumpla la ley. No vine para abrogar la ley. No vine para destruir la ley. Vine para darle cumplimiento a la ley. Vine para darle verdadero significado a la ley. Es Jesucristo el cumplimiento de la ley. Y la iglesia, la esposa del Cordero de Dios, debe alumbrar en este mundo, debe reflejar en este mundo toda la gloria de Dios. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.